Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a ir revisando algunos conceptos eh, de lo que se refiere a insuficiencia renal. Ya vamos a ir desarrollando ya los temas ya poco a poco para seguir comprendiendo más de lo que la importancia que es uno de los órganos, ¿no? de nuestro sistema, el riñón, ¿no? Y la importancia que tiene, ¿no? Y las consecuencias y todo lo que pueda ocasionar, ¿no? Si hay alguna alteración, ¿no? Y de lo que hemos estado revisando en las clases anteriores, ¿no? Y ahora vamos a desarrollar la insuficiencia renal, ¿no? ¿Ya? Bien, ahí tenemos algunos conceptos, ya las funciones en sí principales que es propia del riñón, ya uno de ellos, y por no ser también menos importante que los demás, pero todos son muy importantes, ya es la función principal, es la excreción de toxinas, ¿no? Esa excreción de toxinas, si no se da a través del riñón, entonces en el organismo no se podría producir ese metabolismo que nosotros quisiéramos, ¿no? Que se logre, ¿no? Por eso es importante cuidar el riñón, ¿no? Uno de los órganos muy importantes dentro de nuestro sistema, ¿no? Para poder eh, que funcione adecuadamente y pueda excretar todas las toxinas, ¿no? de nuestro organismo. Porque si no hay esa excreción de toxinas, entonces nuestro sistema, ¿no? estaría alterado, ¿no? De tal punto de que no habría un equilibrio, o sea, no habría ese metabolismo ya dentro de nuestro organismo, ¿no? El otro es el factor función endocrina, ¿no? Donde también es muy importante en este aspecto de la eritropoyetina y el calciferol, ¿no? Una de las componentes muy importantes que desarrolla en sí ¿no? en el riñón. Y entonces, y eso en la hormona, ¿no? Que desarrolla, regula pues todo eso, ¿no? Entonces, por eso la función endocrina del riñón también es muy importante, ¿no? Lo otro es la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Entonces, a través de ella también hay una regulación de ese equilibrio, ¿no? Hidroelectrolítico, ¿no? Ya esto hemos conversado bastante, ¿no? Les he dado el ejemplo, hemos desarrollado el balance hidroelectrolítico. Ya ustedes ya saben desarrollar ¿no? el balance hidroelectrolítico, o sea, la importancia que tiene, ¿cierto? Entonces, ¿quién nos da eso? El riñón, ¿no? ¿No? A medida que uno va eliminando qué cantidad de líquidos ingresa y qué cantidades uno va eliminando, ¿no? Entonces, todo tiene que ser en función a la cantidad que ingresa y ver también la cantidad que egresa, ¿no? Entonces debe haber un equilibrio, por eso dice, ¿no? Regulación, equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Entonces por eso es importante. Las funciones del riñón son esas, ¿no? Entonces ya nosotros debemos tener en cuenta de que el riñón es uno de los órganos, ¿no? importantes en el cual regula, ¿no? Esto de lo que es hidroelectrolítico, ¿no? Y vamos a ir viendo, por ejemplo, algunas funciones más. Una de ellas también es la perfusión sanguínea adecuada, ¿no? Lo otro, la integridad del parénquima renal, ¿no? Y la permeabilidad de las vías excretoras, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una buena regulación,
nosotros tenemos un buen equilibrio hidroelectrolítico, la función renal es adecuada, entonces se va a lograr todas estas funciones que queremos que lo logre el riñón, ¿no? En todos los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, las personas que tienen un solo riñón, que son monorrenos? ¿No? Claro, o sea, va a cumplir, ¿no?, un porcentaje determinado de todas las funciones del riñón, pero no va a ser al 100%, ¿no? Entonces, esas personas, ¿no?, que son monorrenos, van a tener que realizar pues sus actividades con, no con limitaciones, pero sí con mucho cuidado, ¿no? Eh, sus controles, sus cuidados y todo en función a la funcionabilidad del riñón, ¿no? Por eso es importante el cuidado que debemos tener nosotros el riñón. Y no solamente hablo del riñón por el tema que estamos ahora eh, desarrollando, sino también tienen que ser todos los órganos, ya otros órganos también tenemos que tener el cuidado, ¿no? Entonces, pero relacionado al riñón, ¿no? Entonces el riñón sí cumple una función muy importante que es la de excretar todas las toxinas, ¿no? Todo lo que no sirve, ¿no?, lo pasa por el riñón, filtra y ya eso va pues a la vejiga, ¿no? Entonces ahí a través de la uretra ya nosotros eliminamos todas esas toxinas, ¿no? Porque son, por eso se llaman toxinas, ¿no? Todas las toxinas se eliminan. Por ejemplo, cuando uno consume o se medica, ¿no? Entonces, una de las vías, ¿no? Son dos las vías excretoras en sí, pero la más principal excretora de vías es el riñón, ¿no? Entonces, si uno se automedica, ¿no?, y toma medicamentos sin prescripción médica o cuando no lo es necesario, se automedica, entonces, de alguna otra manera, ¿no?, está afectando también la funcionabilidad del riñón, porque hay medicamentos que afectan, ¿no?, el riñón. ¿Por qué? Porque a través de ella se excreta, pues, ¿no?, todo eso, ¿no? Entonces, por eso tampoco es importante la automedicación, ¿no? Lo otro es todas las sustancias o toda la alimentación que ustedes puedan consumir, ya sean los preparados, ya sea, por ejemplo, ¿no?, aquellas personas que han estado consumiendo gran cantidad de productos, llamemos de Herbalife, Fusion y otros productos, OmniLife, no sé qué productos más hay, ya en un estudio, ¿no?, de que se ha desarrollado un artículo, entonces ahí por el consumo excesivo de esos nutrientes, dice, ha afectado pues la funcionabilidad del riñón, ¿no? Entonces, tampoco hay que abusar, pues, ¿no? Podemos consumir, sí, pero no abusar, ¿no? Muchos toman pues a diario, ¿no? Consumen a diario. Entonces, no es muy recomendable consumir con frecuencia, ¿no? Por ejemplo, la otra es las sopas instantáneas, ¿no? Estas sopas instantáneas contienen alto, ¿no?, porcentaje de sodio, la sal, ¿no? Y claro, o sea, al paladar es muy agradable, pero al momento que se consume y las cantidades que se puedan consumir, entonces esto va a ocasionar pues en el organismo alteraciones, ¿no? Hasta incluso puede llegar pues a fallar alguna de las funciones que estamos desarrollando en este momento del riñón y eso puede ocasionar pues y puede llevar a lo que llamamos insuficiencia renal, ¿no? Entonces, ese es en forma general, ¿no? Entonces, el funcionamiento del riñón, ¿no?, para tener en cuenta, ahí tenemos tres aspectos, ¿no? Un segundito, por favor.
Bien, jóvenes, disculpen, ¿ah? Ya, a ver, seguimos. ¿Alguna pregunta hasta ahí que tal vez tengan alguna duda, jóvenes? Profesor, disculpe, y tomando el cloruro en exceso, el cloruro de magnesio, ¿también es malo? Como le dije, todo en exceso es malo. Ya, se puede tomar en mínimas cantidades, permitidos, pero si se toma en exceso, claro que obviamente va a dañar. Valorar. Claro, lo que va a perjudicar es el riñón, porque el riñón es el que, la Trabaja. principal vía excretora, ¿no? De todas las sustancias. Entonces, Ujú, al final, todo filtra, pues ahí, y llega ahí. Y ahí es donde ujú, tiene que desechar, pues, ¿no? Esto queda, esto sale, y por eso se llama excretor, ¿no? El órgano ujú. excretor principal de nuestro organismo. Entonces, por Ya, eso gracias. es importante consumir moderadamente, ¿ya? Y no Mm, abusar, pues, ¿no? Y como hace un momento les decía, claro, o sea, uno no en puede exceso. consumir, pero Ujú. todo en exceso es dañino, pues, o sea, no puedes consumir exageradamente, pues, ¿no? Ya, ¿Ya? doctor, gracias. Listo. Gracias. Entonces, son necesarias, dice, tres aspectos, como hace un momento le dije, ¿no? Entonces, esos aspectos hay que tener en consideración, que uno es la perfusión sanguínea adecuada, la integridad del parénquima renal, ¿ya? Y la permeabilidad de las vías excretoras, ¿no? ¿Ya? Si en caso, por ejemplo, si se alterara alguno de los tres aspectos que están mencionados ahí, entonces definitivamente el riñón no va a cumplir pues la función que está destinado a realizarlo, ¿no? Entonces, por eso es importante determinar, regular sobre todo, ¿no? ¿Ya? Y tener pues un buen control, ¿no? De todo lo que nosotros podamos consumir, ¿no? La automedicación y todo, ¿no? Esto puede ocasionar pues algunas alteraciones súbitas, ¿ya? Y esto necesariamente pasa pues a ser un deterioro de la función renal. Y si se da eso, entonces hay un fracaso renal agudo, hay una insuficiencia renal aguda, hasta incluso falla renal agudo, ¿no? Entonces, lo que no se quiere llegar es a eso, ¿no? A que haya una falla renal aguda, ¿no? Entonces, por eso es importante conservar y tener en claro los conocimientos, ¿no? De lo que es el órgano más importante de nuestro organismo, ¿no? Como es el riñón, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer unas pequeñas definiciones de lo que es la insuficiencia renal aguda, ¿no? Se define, dice, como la pérdida brusca de la capacidad renal de, uno, eliminar desechos, ¿no? Concentrar la orina, mantener el balance del medio interno, ¿no? Entonces, si vemos o tenemos ya esos conceptos, o sea, claros, de lo que va a haber una pérdida brusca, o sea, esa pérdida brusca que se va a desarrollar, entonces la capacidad renal, lógicamente va a hacer pues, ¿no? Esa desbalance, ¿no? En lo que es, por ejemplo, eliminar desechos, la concentración de orina, mantener el balance del medio interno, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante tener en consideración. Entonces, ¿qué es la insuficiencia renal aguda? La insuficiencia renal aguda es una pérdida rápida de la función renal debido al daño a los riñones, resultando en la retención de los productos residuales nitrogenados, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros, a través de análisis de laboratorio, ¿no? Se solicita, ¿no? Urea y creatinina, ¿no? Entonces, eso es, a través de esos análisis de laboratorio se determina la funcionalidad del riñón en sí, ¿no? Ya, y esto muchas veces, ¿no? Se puede ser
o caracterizada, ¿no? Por la oliguria o la anuria, ¿no? Entonces, ¿por qué por la oliguria o la anuria? Porque puede haber el exceso, ¿no? De eliminación de la orina, o como puede haber, o no puede haber, que diga, no puede haber la eliminación de orina, ¿no? Anuria. Entonces, hay que tener muy en consideración eso, ¿no? Entonces, dentro de ello, siempre tenemos que nosotros ver la homeostasis, ¿no? ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis es el equilibrio ácido-base y hidroelectrolítico, ¿no? Entonces, por eso es importante en los pacientes renales hacer un balance hidroelectrolítico estricto, ¿no? Entonces, en ello sí tenemos que ser bien estrictos en lo que es el balance hídrico, ¿no? Entonces, tenemos que también tener en consideración los tipos de insuficiencia renal aguda. ¿No? Uno de los principales son, ¿no? Intrínseca, ¿no? En lo que es intrínseca vamos a ver lesiones de las estructuras renales, que es un 35 al 40%. Lo otro es prerrenal, ¿no? Que va a ser una disminución significativa del flujo sanguíneo renal, que va a ser un porcentaje de 55 a 60%, ¿no? Y lo otro es posrenal, que viene a ser, ¿no? Por la obstrucción del flujo de orina proveniente del riñón, que es un 5 al 10%, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos obstrucción del flujo de la orina, donde los uréteres no están obstruidos por la litiasis renal, entonces no hay pase de la orina a la vejiga, entonces lógicamente el riñón ahí va a colapsar, pues, ¿cierto? ¿Por qué va a colapsar? Porque el líquido, o sea, la orina, no va a salir a ningún lado, porque el riñón va a seguir filtrando el riñón, va a seguir trabajando el riñón. Entonces hay un momento en que el riñón se va a colapsar, pues, ¿no? Por la cantidad de acúmulo de orina dentro del riñón. Entonces eso va a producir lo que se llama, pues, la hidronefrosis. Y esa hidronefrosis va a ocasionar lo que llamamos nosotros la insuficiencia renal aguda, que lo podría conllevar a una insuficiencia renal crónica. Claro, puede conllevar a una insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces, por eso es importante considerar, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, que tienen litiasis, ¿no? A nivel ureteral, entonces tiene que ser de acción inmediata. ¿Por qué de acción inmediata? Porque el primero que va a sufrir ahí, ¿no? Va a ser el riñón, ¿no? Por eso es importante romper esa piedra o esa litiasis que está en el uréter, ¿no? Y colocar un catéter doble J, así se llama, ¿no? El catéter doble J es es una sonda, parecida a una sonda Nelaton, pero tiene un diámetro menos, ¿no? Ya, y eso, uno de los extremos llega hasta el parénquima renal y otro a la vejiga, el otro extremo, ¿no? Entonces, a través de ello filtra, ¿no? La orina, porque muchas veces cuando hay a nivel de del uréter, la litiasis hace de que eh, inflama, ¿no? El uréter. Entonces, como se rompe la litiasis, aún queda pues esa inflamación. Entonces, esa inflamación muchas veces puede ocasionar oprimir, no puede dejar pasar la orina. Entonces, para que no ocurra eso, lo que se tiene que hacer es colocar un catéter doble J, ¿no? Ahora, el catéter doble J, ¿no? Hay temporales, ¿no? Por cantidad de cualquier tiempo se va a utilizar en el paciente, que podría ser por un mes, mes y medio, o que podría ser por 2 meses,
por 3 meses, etcétera, ¿no? Todo va a depender de la cantidad o el tamaño de la piedra y lo comprometido que está el uréter, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso se pone el catéter doble J, ¿no? Para que el paciente no tenga complicaciones y el paciente pueda, incluso se va de alta con ese catéter doble J. Se cita al paciente para una fecha determinada para poder retirar ya ese catéter doble J, ¿no? Entonces, eso es el más importante, ¿no? Si ustedes pueden visualizar acá, ¿no? Las estructuras renales, esas estructuras renales deberían ser cóncavas. ¿A qué le digo cóncavas? O sea, deberían ser así, así, ¿no? Ovaladas, metidas así el óvalo, ¿no? El riñón, ¿no? Todas así, ¿no? Por eso se llaman cóncavas, ¿no? Internamente, ¿no? Entonces, si no está así cóncava, entonces, y si está así, como ustedes pueden apreciar en el riñón, entonces eso hace de que el paciente entre ya en una fase, lo que se conoce como la insuficiencia renal aguda. Pero ¿por qué ocurre todo eso? Porque internamente se acumula la orina. Y al acumularse la orina internamente hace de que esto, ¿no? Por la hidronefrosis, se llama hidronefrosis, entonces por la acumulación de líquido dentro del riñón, entonces hace de que todas estas óvulos se pongan de esa forma, ¿no? Ya no cóncavas, o sea, ya no cóncavas, sino así como está, ¿no? Entonces esto ya el paciente entra a una insuficiencia renal aguda, ¿no? Lo otro es, ¿no? Lo que veíamos acá, la insuficiencia prerrenal. Vamos a ir desarrollando cada uno, ¿no? Si dice, se produce por una disminución marcada de flujo renal, las principales causas de una insuficiencia prerrenal vendría a ser, uno, la hipovolemia, ¿no? ¿No? Hay que tener mucho cuidado con los pacientitos, ¿no? Que son hipovolémicos, ¿no? ¿No? Lo otro es las hemorragias, ¿no? Que pueda tener el paciente, se descompense el paciente, las quemaduras, ¿no? Por las quemaduras también se pierde una cantidad de líquidos. La deshidratación, que es muy frecuente en los pacientes. La fiebre prolongada, ¿no? La deshidratación, por ejemplo, se da en los pacientes que recorren grandes distancias, ya, o aquellos, por ejemplo, los militares, ¿no? Que se van de marcha, de campaña a un lugar determinado, ya caminan, ¿no? Sin muchas veces consumir el líquido, ¿no? Sin hidratarse, ¿no? Y caminan horas y horas y horas, ¿no? Al final, con el sudor, ¿no? Con lo que ellos transpiran y todo, va perdiendo líquido, se va deshidratando. Cada vez más se va deshidratando. Entonces, eso es muy importante regularlo, ¿no? O sea, se tiene que hidratar a los pacientes, ¿no? Por ejemplo, también un caso que pasó algo particular, ¿no? En un establecimiento de salud, ¿no? Muchas veces, pues, los pacientes que están con larga estancia hospitalaria, o sea, ya recuperados, ¿qué hacen? Ellos piden, pues, la comida del exterior, ¿no? Y les traen el pedido, ¿no? Ellos piden la comida y traen del exterior, ¿no? Sin considerar, pues, de que en el exterior, ¿no? Cómo es la preparación de la comida, ¿cierto? Porque la comida que preparan en el hospital muchas veces ya, ¿no? Todos los días que consumen, como no quieren cambiar, pero como ya se sienten mejor, quieren cambiar, ¿no? Entonces, la comida que viene del exterior muchas veces les ocasiona pues gastroenterocolitis aguda, ¿no? Ocasionado por alguna de las bacterias que podría tener la comida. Entonces el paciente, en vez de recuperarse, entra pues en un proceso de deshidratación por los vómitos, las diarreas que tiene el paciente, ¿no? Entonces, al tapar, por ejemplo, esto y que no se vea
cómo es que pasó con el paciente. Entonces muchas veces el paciente no dice, pues, ¿no? Que le ha pasado todo eso, ¿no? Entonces cuando los médicos examinan, el paciente se encuentra letárgico, el paciente está somnoliento, ¿no? Reseco, las mucosas orales resecas, ¿no? Recién se dan cuenta que el paciente está entrando a una deshidratación, ¿no? Entonces, al hacer la evaluación al paciente, lógicamente a la entrevista el paciente asume y dice, ¿no? Ha tenido episodios de vómitos y de diarrea, ¿no? Líquidas, ¿no? Entonces, y ese paciente por la deshidratación y por haber perdido los electrolitos, sodio y potasio, entra pues a una falla renal, ¿no? Entonces, a esta insuficiencia prerrenal, lo que llamamos, ¿no? Entonces, tenemos que tener en consideración esto porque lo primero que va a ser afectado va a ser el riñón, ¿no? Entonces, por eso es importante regular la hidratación en los pacientes, ¿no? Paciente que no come en un establecimiento de salud, ese paciente se tiene que canalizar una vía y se tiene que poner pues una vía permeable, ¿no? Ya sea cloruro de sodio o lo que puedan indicar los médicos, ¿no? Entonces, hidratarlo al paciente, ¿no? Para que no sufra una deshidratación, ¿no? De que no quede afectado el riñón, ¿no? Fiebres prolongadas también pueden ocasionar esta insuficiencia prerrenal, ¿no? Y ahí, como dice a la siguiente, ¿no? Lo que estamos hablando, pérdida por vía gastrointestinal, que podían ser vómitos, diarrea, ¿no? Pérdida por vía renal, que podrían ser a consecuencia de los diuréticos. No muchos, ¿no? Consumen diuréticos, también tenemos que tener eso, ¿no? Diuresis osmótica, insuficiencia suprarrenal, secuestro de líquido en el espacio extravascular, como podría ser la pancreatitis, la peritonitis, los traumatismos, ¿no? Entonces, todo eso ocasiona en el paciente la insuficiencia prerrenal, ¿no? ¿Qué es la insuficiencia intrínseca? ¿No? Dice que la insuficiencia intrínseca es las lesiones, ¿no? Que ocasionan dentro de las estructuras del riñón, que como las clases anteriores habíamos desarrollado, ¿no? A nivel de los glomerulonefritis, ¿cierto? ¿No? Va a ser esto ocasionado a nivel de los glomérulos, los tubulares o los intersticiales, ¿no? Las principales causas para que pueda ocurrir una insuficiencia intrínseca es que el paciente tenga una isquemia asociada a la insuficiencia prerrenal. Lo otro, lesión de las estructuras tubulares de las nefronas, obstrucción intratubular, el glomerulonefritis aguda, la pielonefritis aguda y las lesiones de los túbulos o necrosis tubular aguda, que podían ser la nefrotoxicidad, ¿no? Entonces, estas son las principales causas, ¿no? Y la más común, lo más común de esto viene a ser los glomerulonefritis aguda y la pielonefritis aguda, ¿no? Que es muy común, porque la mayoría no tiene pues infecciones, ¿no? Que esto conlleva pues a que tenga una insuficiencia intrínseca, ¿no? Insuficiencia postrenal, esto sí se ocasiona por la obstrucción del pase de la orina, ¿no? Entonces, esta obstrucción, ¿no? Del pase de la orina se da, lógicamente, como les mencionaba hace un momento ahí, a través de los uréteres, donde se va a ver, pues, cálculos y las estenosis, dicen, ¿no? Esas estenosis podrían ser congénitos, o sea, el ser humano puede tener esas estenosis, ¿no? Como también esas estenosis pueden ser ocasionadas por las cirugías, ¿no? Porque hay cirugías que se hacen pues endoscópicas, ¿no? Hay unos instrumentos endoscópicos que es ureterorenoscopio se llama, ¿no? Un aparato, ¿no? Uno de los instrumentos, ureterorenoscopio.
Este ureterorenoscopio ingresa por el meato urinario, recorre toda la uretra, llega a la vejiga, ingresa a través de los meatos ureterales, incluso muchas veces llega a la pelvis renal, ¿no? Entonces, son unos equipos con vías rígidas, como también hay flexibles, ¿no? Hay rígidas y flexibles. Las rígidas también llegan a la pelvis. Las flexibles también llegan, ¿no? Entre las dos, ¿cuál es menos traumático? Lógicamente el flexible, ¿no? Ambos tienen cámaras, ¿no? Que se pueden visualizar en una pantalla y a través de ella observar dónde está, por ejemplo, la estenosis, ¿no? O dónde se encuentran los cálculos, ¿no? Para que puedan ser destruidas, pues, ¿no? O sea, rotos, ¿no? O podría decir fragmentadas, ¿no? Con el láser que se pueda utilizar, ¿no? Lo otro podría ser las vejigas, que dentro de las vejigas que puede haber tumores o vejigas neurogénicas. En la uretra, no, una hipertrofia prostática, ¿no? El tratamiento, que podrían ser la corrección de la causa o de la obstrucción para poder restablecer el flujo urinario antes de que se produzca una lesión permanente de las nefronas, ¿no? Entonces, lo importante es eso, ¿no? Solucionar, corregir esa obstrucción, ¿no? Restablecer el flujo urinario, ¿no? Entonces, eso es lo más importante para poder solucionar lo que es la insuficiencia postrenal, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ir desarrollando, ¿no? La insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica, ¿no? Dentro de la insuficiencia renal crónica tenemos 5 estadios, estadio 1, 2, 3, 4 y 5 estadios, ¿no? Bien, el cuadro clínico, ¿no? O sea, cuáles son sus manifestaciones clínicas de la insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces nos dicen que hay múltiples manifestaciones clínicas, ¿no? Y eso va a depender mucho de la etiología, ¿no? Ya, de la enfermedad. Bien, uno de ellos es la oliguria, ¿no? Que dice que es el más frecuente, ¿no? Que podría ser menor excreción de sodio, aumento de la tensión arterial, donde va a ocasionar es edema, ¿no? En el espacio intersticial, ¿no? Entonces, eso es muy frecuente, ¿no? Los síntomas, ¿no? Principales son náuseas, vómitos, mareos, ¿no? Hiperpotasemia, ¿no? Sabor metálico en la boca, disminución de sensibilidad de manos y pies, alteraciones en el estado mental, puede el paciente presentar agitación y alteraciones en el estado de conciencia, ¿no? Entonces, es la sintomatología dentro de lo que es la insuficiencia renal aguda, ¿no? Y otras manifestaciones clínicas, ¿no? Por ejemplo, debido a la hipercatabolismo, ¿no? Donde va a haber debido a la presencia de productos tóxicos, ¿no? El metabolismo se acelera para degradarlos, pues se llama hipercatabolismo, ¿no? Cuando es hiperazoemia, donde se va a ocasionar, ¿no? Elevados niveles metabólicos de nitrogenados, de urea, ácido úrico y la creatinina, ¿no? Cuando va a ser acidosis, ¿no? Ahí va a haber una incapacidad de excretar los botones, va a haber acumulación de hidrógeno. Hipercalcemia, donde va a haber una elevación de potasio en sangre, a la vez va a haber un catabolismo proteico y va a haber una incapacidad de excreción. No, entonces son algunas de las manifestaciones clínicas. Vamos a ir desarrollando más manifestaciones clínicas, como por ejemplo el edema, ¿no? Retención de líquidos, incapacidad de eliminar electrolitos, escarcha urémica se llama uno, ¿no? Sudor de los pacientes que contiene cristales de urea, ¿no? Que quedan pues depositados en la piel a modo de escarcha.
Lo otro es la ortopnia, ¿no? Despierta en la noche por la dificultad de respirar. Lo otro es estertores, ¿no? Que va a ser un ruido que va a ser provocado por el acúmulo de líquidos en los alveolos, ¿no? Entonces, son algunas de las manifestaciones clínicas propias de los pacientes que presentan insuficiencia renal aguda, ¿no? A ver un segundito, por favor.
Bien, entonces, a ver, ya, hay algunas sintomatologías que se tiene que considerar. Uno, por ejemplo, son heces con sangre, mal aliento. Bueno, dentro de todo para poder tal vez mencionarlo, pero son muchos las sintomatologías, los síntomas que vienen en pacientes, ¿no? Que tienen la insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces, para considerar muchos, ¿no? Luego, tenemos los factores de riesgo, ¿no? ¿Quiénes pueden tener la insuficiencia renal aguda, ¿no? Por ejemplo, uno, bajo peso al nacer, la diabetes, ¿no? La historia familiar de enfermedad renal crónica, ¿no? Que puede ser algo congénito. Lo otro es la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, por eso es muy importante también tener estos factores de riesgo, ¿no? Dentro de los pacientes donde los desarrollan, ¿no? Entonces, es importante tener en consideración estos factores de riesgo, ¿no? Lo otro, los grupos que son, sí, los más vulnerables frente a esta situación, son los que son mayores de 50 años, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Bien, entonces jóvenes, dentro de los grupos vulnerables tenemos mayores de 50 años, ¿no? ¿Por qué mayores de 50 años? Porque
ustedes también comprenderán de que los pacientes adultos mayores tienen pues, o los mayores de 50 años muchas veces tienen algunas enfermedades crónicas, ¿no? Y lo otro es que esos pacientitos, por las enfermedades o las diferentes patologías que puedan tener, ya consumen o se medican diferentes medicamentos, ¿no? Entonces, eso también de alguna u otra manera afecta, ¿no? Entonces, el riñón es el que excreta, ¿no? Todas las sustancias tóxicas, ¿no? Hasta incluso por los medicamentos que consumen. Hay medicamentos que si se consumen, por ejemplo, por largo periodo de tiempo, entonces eso también afecta pues el riñón, ¿no? Entonces, por eso es las personas mayores de 50 años son los más vulnerables frente a esta situación, ¿no? Quienes tal vez muy rápidamente van a tener que sufrir la insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Los diagnósticos, uno, siempre la clínica es muy importante, ¿no? Conocer la sintomatología, ¿no? Entonces, clínicamente uno puede determinar del paciente, ¿no? Lo otro es análisis de sangre, ¿no? De laboratorio, ¿no? Los resultados del laboratorio, así como el de urea y creatinina, para poder determinar, ¿no? Cómo es la funcionabilidad del riñón. Lo otro es uroanálisis, ¿no? Para poder determinar la orinas, ¿no? Que se puede determinar el contenido, ¿no? En la orina, ¿no? Índices urinarios, los electrolitos, y otro puede ser a través de las ecografías, sobre todo la ecografía, ¿no? Para poder determinar si ese paciente tiene, pues, hidronefrosis o si el paciente, ¿no? Cómo está el riñón o hay alguna tumor en el riñón, etcétera, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Y lo otro que podría ser el tomografía espiral multicorte, ¿no? Que podría ser también, ¿no? Entonces, una de las alternativas, ¿no? Para poder diagnosticar a través de imágenes, ¿no? Bien, entonces acá hay una serie de planes de estudio complementario de la insuficiencia renal aguda, ¿no? Algunas que técnicas en la sangre, lo que se tiene que pedir toda la batería completa de laboratorio, en la orina de igual forma, y en las técnicas de imágenes igual, ¿no? Y las otras pruebas, como dice ahí, que son selectivas, que también se podrían desarrollar, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? ¿No? Uno, ¿no? Las infecciones. Lo otro son las complicaciones cardiopulmonares y otros son los neurológicos, ¿no? Bien, entonces, dentro de la población de riesgo frente a esta situación, tenemos, por ejemplo, de la insuficiencia renal aguda, ¿no? Prerrenal, ¿ya? Entonces tenemos ahí uno, ¿no? Restaurar el flujo sanguíneo renal, ¿no? Básico, ¿no? Aumentar el volumen de orina, evitar la progresión de las lesiones celulares y facilitar su reparación, ¿no? Entonces, eso sí es importante, ¿no? Entonces, muchos incluso de los pacientes que tienen este desbalance, ¿no? De lo que es, por ejemplo, el del volumen de la orina, en esos pacientitos se coloca la furosemida, ¿no? Como también muchos lo conocen como el LASIK, ¿no? Entonces, para poder facilitar, ¿no? Y que pueda eliminar la orina, ¿no? Entonces, eso sí es muy importante, ¿no? Lo otro es el tratamiento médico, ¿no? Corrección desencadenante. Si hay oliguria que no tenga hipovolemia, se utiliza diuréticos. Uso de diferentes procedimientos como podía ser la ventilación artificial, los inotrópicos, antihipertensivos, antibióticos, antiarrítmicos, ¿no? Y lo otro es la diálisis, ¿no? O realizar la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, ¿no? Entonces,
Eso también es no muy importante considerar dentro del tratamiento médico, ¿no? Igual, ¿no? Dentro del tratamiento, ¿no? Tratar la causa subyacente, mantener una adecuada hidratación. De hecho, tiene que estar el paciente con su vía periférica permeable. Corregir, ¿no? Hacer las correcciones de los trastornos electrolíticos, ya el ácido base también de igual forma, manejo de la uremia, ¿no? El manejo nutricional que también es importante, ¿no? Y prevenir las complicaciones, ¿no? La dieta también es un factor muy importante, ¿no? Dentro de la dieta tiene que ser pacientes que no puedan tener alteraciones y que no lo puedan dañar, ¿no? El riñón, ¿no? Y las dietas tienen que ser, pues, dieta hiposódica, por ejemplo, ¿no? ¿No? Muchas veces incluso se utilizan algunos suplementos dietéticos, ¿no? Que son exclusivamente para los pacientes renales, ¿no? Prevención, identificar a los pacientes y situaciones de riesgo, como por ejemplo la edad avanzada, la hipovolemia, hipertensión arterial, sepsis, la diabetes mellitus, insuficiencia renal previa, insuficiencia hepática, disfunción cardíaca, exposición a nefrotóxicos, ¿no? ¿No? Y lo otro es mantener un estado de hidratación adecuada del paciente, valoración de la función renal y su diuresis en situaciones de riesgo, tratamiento precoz de las causas del deterioro de la función renal y utilización de cuidados de fármacos nefrotóxicos, ¿no? Entonces, determinar, ¿no? Cuáles son los fármacos que son nefrotóxicos y tener cuidado, ¿no? Y no utilizar en esos pacientes que tienen insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces, esa es lógicamente lo que es insuficiencia renal aguda, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto de la insuficiencia renal aguda para pasar a la insuficiencia renal crónica? Jóvenes, jóvenes. A ver, por lo visto que no hay preguntas. ¿Están presentes o tal vez han puesto en... No, profe, estamos presentes. Estamos Ah, ya. presentes. Ya, Sí, porque profe. como Ah, claro. nadie contesta, nadie dice nada, no están No, presentes. estamos No, sí, estamos escuchándole, presentes. profesor. Está interesante. Ya, bien, Sí, jóvenes. Entonces vamos gracias, a gracias. continuar con la insuficiencia renal crónica, ¿ya? Bien, ahora vamos a ir desarrollando, ¿no? Entonces, dentro de la definición tenemos, ¿no? Dicen que la insuficiencia renal crónica tiene pues una pérdida gradual y progresiva de la capacidad de los riñones, ¿no? Para poder excretar los desechos, ¿no? Ya, y esto básicamente se trata de una tasa de filtración ya glomerular por debajo de 75 mililitros por minuto. Ya, un segundito por favor. Bien, entonces tenemos ahí, cuando dice que cuando el fallo de la función de los riñones es lenta y progresiva sin posibilidad de recuperación, ¿no? Entonces, esto es importante considerar
porque en la insuficiencia renal aguda es donde uno tiene que determinar o tiene que actuar, tiene que solucionar lo más pronto posible, ¿no? Pero cuando se llega ya a la insuficiencia renal crónica, lógicamente esta función, o sea, el fallo renal que se ocasiona muchas veces es irreversible, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración eso que es muy importante, ¿no? ¿No? Entonces, la insuficiencia renal crónica es la disminución, ¿no? De la función renal por debajo de los 75.000, ¿no? De 75 mililitros por minuto, ¿ya? Y esto va a ocasionar un daño renal a través de las alteraciones histológicas, ¿no? Albuminuria, ¿no? Proteinuria, alteraciones del sedimento urinario, ¿no? Y esto es definitivamente más de 3 meses que es la insuficiencia renal crónica, ¿no? Clasificación de la insuficiencia renal crónica, tenemos el estadio, tenemos por ejemplo el estadio 1, que vendría a ser, ¿no? El daño renal, ¿no? Que vendría a ser mayor o igual que el 90, ¿no? Esto en realidad es una clasificación que se desarrolla, ¿no? Cuando el paciente entra pues a una insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces, y esto, lógicamente, cuando ya está en un estadio 5, o sea, ya se determina que hay una falla renal, entonces tenemos menor de 15, que esto ya lógicamente pasa a diálisis, ¿no? Entonces, es muy importante considerar, ¿no? Ya, en estos pacientitos, estadiarlo, ¿no? Definitivamente le corresponde mucho a los especialistas quienes lo determinan eso, los nefrólogos son los que van a determinar estadiarlo, ¿no? Y ¿no? Dentro de su clasificación de los pacientes con insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces, ya pacientes que pasan a la diálisis, ¿no? Hay pacientitos que por ejemplo, por una resección transuretral de próstata, en el cual la resección se realiza con 20 frascos, por ejemplo, de agua, muchas veces, de litro, estamos hablando 20 frascos de litro de agua estéril, se hace la resección endoscópica y en esos pacientes no se deberían utilizar, por ejemplo, más de 20 frascos, pero por el tamaño de la glándula prostática, muchas veces esto pasa más, ¿no? Llega a tener incluso 25, 30 frascos utilizan, ¿no? Entonces, estos pacientes pueden tener una descompensación a nivel del riñón. Entonces, ahí es donde ocasiona y muchas veces estos pacientes llegan a entrar a diálisis, no por una falla renal. Entonces, hay que tener, por ejemplo, mucho cuidado en estos pacientes, ¿no? Lo otro es que las deshidrataciones, ¿no? La deshidratación también muchas veces puede llevar a que el paciente llegue a diálisis, ¿no? Porque hay una pérdida, una gran pérdida de líquidos y electrolitos, ¿no? Por la deshidratación que pueda ocasionarlo, pueda tener el paciente, y eso también puede conllevar a que el paciente entre a una diálisis, ¿no? Entonces, lo que uno no quisiera tal vez que llegue a un paciente es que entre pues a la diálisis, ¿no? Pero hay muchos factores que sí pueden conllevar y muchos pacientes también viven con la diálisis, ¿no? Entonces, eso es muy importante considerar, ¿no? La tasa de filtración glomerular, uno de ellos, ¿no? Su media debe ser, dice, de 50 a 75 mililitros por minuto.
ya, y la moderada tiene que ser de 30 a 50 mililitros por minuto, y la severa de 10 a 30 mililitros por minuto, ¿no? Entonces dice, con un estadio final de la falla renal, defiendo este como una tasa de filtración glomerular menor a 10 mililitros por minuto, ¿no? Que viene a ser un estadio final, ¿no? Entonces, en la anterior habíamos considerado que la tasa glomerular que tenía, por ejemplo, acá decía, ¿no? Disminución severa de la función glomerular de 15 a 29, ¿no? Y la falla renal es de menor a 15, que ya pasa a la diálisis en sí, ¿no? Entonces, es importante considerarlo, ¿no? Porque ahí nos está explicando claramente que una tasa de filtración glomerular menor a 10 mililitros por minuto, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se determina, no? Se determina a través de análisis, ¿no? Entonces, el laboratorio es el que determina eso, ¿no? Entonces, para poder ver que el paciente entra, pues, y en qué fase, ahí lo estarían, pues, ¿no? Bien, entonces dentro de la etiología tenemos la insuficiencia renal crónica, desarrollamos para que pueda llegar a tener una insuficiencia renal crónica, definitivamente debe haber pasado por una insuficiencia renal aguda que el paciente tiene, ¿no? Como dentro de sus patologías, diabetes mellitus, ¿no? Una hipertensión arterial, un glomerulonefritis, ¿no? Alteraciones hemodinámicas, la hipertrofia glomerular, ¿no? Entonces, tiene el paciente dentro de su etiología, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿No? Uno, la edad, ¿no? Definitivamente, dijimos que más de 50 años son los factores de riesgo, ¿no? Diabetes, la hipertensión, antecedente familiar que viene a ser la enfermedad renal y otro vendría a ser el trasplantes renales, ¿no? Los que tienen trasplante renal tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Incluso ellos no pueden hacer actividades físicas. Aún así, hayan pasado años, ¿no? Entonces, es importante que ellos se conven y hagan un estilo saludable, ¿no? Para que tenga un cuidado del trasplante que se ha hecho, ¿no? Y a tener el trasplante, pues tiene que esperar, ¿no? De que alguien sea el donador, ¿no? Para poder, y lo otro que es muy importante considerar es la compatibilidad, ¿no? Es compatible, porque a veces esto no viene compatible, ¿no? Entonces, la compatibilidad también es importante en el trasplante renal, ¿no? Otros factores de riesgo que tenemos son bajo peso al nacer de igual Profesor, forma. disculpe, una Sí, pregunta antes de que sí. siga. En la PPT anterior, ¿puede poner por favor, profesor, la anterior? Ya, acá cuando va a haber un trasplante renal, yo me imagino que lo primero que se tiene que controlar es la hipertensión, ¿o me equivoco? O sea, tiene que tener, pues, el paciente sus factores, dentro de los factores de riesgo, o sea, no debe tener hipertensión arterial, ¿no? Para poder recibir el trasplante renal. O sea, incluso debe regular la diabetes, no debe, pues, si va a recibir, por ejemplo, insulina, que sea, pues, que regule, ¿no? La diabetes en sí, ¿no? Y que su hipertensión también esté, pues, regulado, porque si no, no va a poder recibir, pues, trasplante renal. Entonces, son varios aspectos que se tienen que tener en consideración, ¿no? Entonces, ahí vienen los estudios, pues, ¿no? Y sobre todo, lo más importante frente a esto es la compatibilidad. Si no hay compatibilidad, no puede hacerse el trasplante renal. O sea, tiene que ser entre el que va a donar el riñón, entre el que va a recibir el riñón, los dos tienen que ser compatibles. Si no, no funciona, o sea, no da. Así es. Ya, entonces, Ya. para hacer este trasplante yo tengo que tener mi prioridad, controlar, si mi paciente es diabético, controlar primero la diabetes, y si es hipertenso, controlar primero la presión arterial. Así es. Listo, Así es. O gracias. sea, definitivamente tienes que. Ahora,
tienen que también entrar pues a la lista, ¿no? A la lista en espera de los pacientes que van a donar, ¿no? Y que van a recibir pues el trasplante renal, ¿no? Salvo, ¿no? Salvo que se dé pues el caso que un familiar done pues el riñón, ¿no? De 10 o de 10 familias, creo uno, pues no, posiblemente haya y que pueda donar, pero es bien difícil, ¿no? Hay pocos que se han arriesgado a donar pues su riñón, ¿no? Pese a que tiene un familiar con su insuficiencia renal crónica, ¿no? Poquísimo, ¿no? O sea, aún existe esta conciencia de que en el miedo sobre todo, en el que con un riñón no puede uno vivir, pues, ¿no? Muchas personas viven con un solo riñón, ¿no? Entonces, si uno, por ejemplo, tiene un familiar que necesita riñón, entonces, como la opción sería la familia, ¿no? Hacer todos los análisis y todo, y recibir, pues, el riñón de la familia, ¿no? Pero no ocurre, pues, en la sociedad en la cual estamos, ¿no? Ahora, no pasa eso, no pasa eso, ¿no? Es bien eh, raro encontrar, pues, una familia que verdaderamente así, ¿no? Por amor o por sentimiento, por la familia que puede hacer, pueda donar, pues, el riñón, ¿no? Es bien difícil, ¿no? Muchos tienen miedo, ¿no? A que le saquen un riñón y ya lo ven como ya próximo a la muerte, ¿no? Pero no es así. Con un solo riñón, muchos pacientes viven con un solo riñón. No, yo conozco muchos pacientes que hace muchos años se le ha sacado el riñón por factores, ¿no? Como por ejemplo por un tumor, ¿no? El riñón, son monorrenos y han pasado más de 10 años y siguen, ¿no? Llevan su vida normal, caminan, incluso salen a jugar, etcétera, ¿no? En esos tiempos, por ejemplo, que habían celebraciones así, fiestas, iba a las fiestas, igual, como si fuera, como si no le hubiese faltado ningún órgano, ¿no? Hace sus actividades así, normal, ¿no? Entonces, hay así, ¿no? Pero definitivamente la espera, ¿no? Para los pacientes que necesitan donantes de algún órgano, en este caso el riñón, ahí larga, pues no, la lista es bien larga, ¿no? No, aún todavía no tomamos conciencia frente a ello, ¿no? Así es. Bueno, hablamos de los factores de riesgo, ¿no? Factores detonantes, dice, ¿no? Las que sí tenemos que tener consideración y son detonantes para la insuficiencia renal crónica. Uno es la diabetes, ¿no? Definitivamente, ¿no? Ustedes saben que la diabetes, si no se regla, ¿no? Entonces afecta pues mucho a la funcionabilidad del riñón, ¿no? Definitivamente los destruye, ¿no? 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 Y el otro es la hipertensión arterial. Hay que regular, hay que controlar la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, ese es importante, el controlar la hipertensión arterial. Y encontrar sobre todo el basal, ¿no? ¿Cuál es el basal de su tensión arterial, ¿no? Del paciente, ¿no? Porque hay unos pacientes basal, ¿no? De su hipertensión arterial es, por ejemplo, digamos 140, ¿no? Hable sobre 70 o 150 sobre 70, ¿no? Tal vez es su tal, ¿no? Pero hay que primero reconocer cuál es su base, ¿no? ¿No? O tal vez algunos pueden tener 120 sobre 80, ¿no? Milímetros de mercurio como basal dentro de su hipertensión. Entonces, eso es importante primero reconocer, ¿no? Lo otro es enfermedades autoinmunes, ¿no?
muchos pacientitos tienen estas enfermedades autoinmunes. Ya también tener en consideración todas esas enfermedades autoinmunes. La glomerulonefritis, ¿no? Primaria, las infecciones de los glomérulos, ¿no? Regular, controlar las infecciones, ¿no? Las infecciones sistémicas. Si hablamos de las infecciones sistémicas, estamos hablando de esas infecciones que ya están en todos, ¿no? De nuestro organismo. Entonces, sistémicamente, o sea, todo el órgano está con la infección. Entonces, eso va a producir, pues, por eso ya, ¿no? Cuando fallece, ¿no? Dicen, ¿no? ¿no? Multiorgánico. ¿Qué hay falla multiorgánica? Porque una sepsis generalizada. Sí, la sepsis generalizada no afecta a todos los temas, o sea, todos los órganos. Entonces, una infección sistémica, por eso se llama falla multiorgánica, ¿no? Agentes nefrotóxicos, evitar el consumo de los agentes nefrotóxicos, ¿no? Entonces, no debemos consumir los agentes nefrotóxicos. Diagnóstico, examen clínico, que siempre va a ser, y en todos, ¿no? El examen clínico. Laboratorio, ¿ya? La función glomerular, la diferenciación, ¿no? De la función glomerular, las proteínas, examen de orina, que vendría a ser la hematuria, si hay presencia de hematuria, hemograma, ¿no? Si también el paciente pueda tener anemia, el perfil lipídico, ¿no? Creatinina, ¿no? Y proteínas en orina de 24 horas. Dentro de las imágenes podemos tener lo que es el rayos X de abdomen, ya ultrasonido renal, gamografía renal, tomografía axial computarizada, la resonancia magnética y las biopsias percutánea que también se lo puede hacer al paciente, ¿no? Entonces, son algunos ayudas diagnósticas para poder determinar la insuficiencia renal crónica, ¿no? Las manifestaciones clínicas, 1, debilidad, nicturia, poliuria, oliguria, calambres musculares y picores, ¿ya? Sabor metálico igual en la boca, hipertensión arterial, deterioro neurológico y edema, ¿no? Entonces, todo ello es las manifestaciones clínicas de la insuficiencia renal crónica, ¿no? El tratamiento, igual, identificar pacientes de alto riesgo, controlar factores de riesgo cardiovasculares y identificar y corregir factores reversibles, ¿no? Entonces, dentro del tratamiento, ¿no? ¿No? Bien, entonces, como decía hace un momento ahí, se tiene que controlar la presión arterial, ¿no? Si es necesario hacer transfusiones sanguíneas, ya, y si el paciente amerita diálisis o tal vez el trasplante de riñón, ¿no? La ingesta de líquidos y los electrolitos, que también es importante, ¿no? Entonces, se tiene que ver dentro de su tratamiento, ¿no? Y esto, lógicamente, para poder controlar los síntomas, ¿no? Que muchas veces van a reducir, pues, las complicaciones que puedan presentar, ¿no? Y sobre todo lo que uno siempre quiere ya, si tiene la infección renal crónica, es que no progrese, pues, no, la enfermedad, ¿no? Haya un retraso del progreso de la enfermedad. Es lo que se quiere siempre, ¿no? Con el tratamiento, ¿no? Igual tenemos dentro del tratamiento nutricional ya disminuir, por ejemplo, los síntomas urémicos y la hipercolesterolemia, minimizar el catabolismo proteico, normalizar el desequilibrio hidroelectrolítico, regular la tensión arterial y permitir una mejor calidad de vida al paciente, ¿no? Ya el tratamiento médico, uno de los que podría ser es la diálisis o, en su efecto, la hemodiálisis, ¿no? Entonces, o la diálisis peritoneal, ¿no? ¿Qué es la diálisis? Dice como objetivo sustituir las funciones de excreción de solutos y de regulación hidroeléctrica en los pacientes con insuficiencia renal, ¿no? Entonces,
Eso básicamente dentro del tratamiento médico, ¿no? Bien, entonces lo otro es la detección de pacientes de alto riesgo, ¿no? Definitivamente ellos se tienen que referir pues al nefrólogo para que pueda estadiarlo y hacer seguimiento, considerar la inmunosupresión, evitar agentes tóxicos, regular la tensión arterial, control lipídico y lo otro es dejar de fumar. Bueno, entonces definitivamente eso sí es, ¿no? En el estadio 2, igual controlar la presión arterial, diabetes, control de excreción de proteínas, ¿no? En el estadio 3, ¿no? Referir a un equipo multidisciplinario renal, monitorización de la dieta, evitar malnutrición, control de fosfatos, control de anemia y tratamiento igual con hierro, ¿no? En estos pacientes en estadio 3. En el estadio 4, referir al equipo multidisciplinario renal, educación de terapia de reemplazo renal, elegir modalidad de reemplazo, realizar trámites y recursos, evitar malnutrición, control de calcio y fosfatos y control de la anemia. Y por último, en el estadio 5, considerar inicio temprano si es diabético, igual evitar malnutrición, optimizar control de hemoglobina y prevenir complicaciones y comorbilidades, ¿no? Entonces, esto en cada uno de los tratamientos de acuerdo a los estadios, ¿no? Que son hasta el estadio 5, ¿no? La insuficiencia renal crónica tiene 5 estadios, ¿no? Bien. Entonces, tenemos como tratamiento en las terapias médicas, dieta, hipertensión arterial, anemia, trastornos óseos, dislipemias, estado hidroelectrolítico y la diabetes, ¿no? Como terapias sustitutivas, ¿no? Esa ya es la diálisis peritoneal, la hemodiálisis o por último, ¿no? El trasplante renal, ¿no? Entonces, para el paciente, ¿no? Para poder corregir, ¿no? Bien, cuando hablamos del trasplante renal, ¿no? Hablamos de un donador vivo o podría ser por un donador cadavérico, ¿no? Entonces, cualquiera de ellos, ¿no? ¿No? Si es un donador vivo, tendría que ser pues una persona de buen corazón que pueda donar el órgano, en este caso el riñón, ¿no? O en su efecto, esperar un donador cadavérico, ¿no? Que tenga la muerte neurológica, ¿no? Entonces, en este caso se puede estar en la lista de espera, ¿no? Lo otro es el diálisis peritoneal, ¿no? Diálisis que puede ser ambulatoria, ¿no? Continua, o una que puede ser nocturna o intermitente, ¿no? O en su efecto que puede ser la hemodiálisis, ¿no? Que puede ser una hemodiálisis convencional, que puede durar entre 3 a 5 horas, que puede ser 3 veces por semana, o que podría recibir una hemodiálisis diaria en casa o hemodiálisis de 8 a 10 horas que también, ¿no? Entonces, muchas veces a los pacientes cuando son diálisis peritoneal, se le educa al paciente y el paciente se hace, ¿no? La diálisis peritoneal, ¿no? O lo otro es que tiene que acudir a un establecimiento de salud para que le hagan la hemodiálisis, ¿no? Bien, dentro de las hemodiálisis, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la hemodiálisis, no? Es lógicamente limpiar, ¿no? Es como el trabajo que hace el riñón de filtrar todos los desechos, o sea, extraer todos los residuos del cuerpo, ¿no? Y hacer pues las veces del riñón, ¿no? Para un tiempo determinado, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿No? El equipo dializador no se pasa, dice, por un dializador, es decir, un filtro de características especiales, ¿no? Y que es capaz de limpiar la sangre, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento que se llama hemodiálisis, ¿no? En la siguiente vamos a ir revisando lo que son los diálisis, ¿no?
¿Qué es un diálisis peritoneal? Lógicamente, en este caso, el diálisis peritoneal es un tipo de diálisis. Se aprovecha el propio revestimiento del interior del abdomen, que venía a ser la membrana peritoneal, ¿no? Para limpiar la sangre. Existen 3 tipos de diálisis peritoneal. Uno que vendría a ser la diálisis peritoneal ambulatoria continua, que es la forma, dice, más común, ¿no? Y puede realizarse en cualquier sitio, limpio y bien iluminado, ¿no? Entonces, con ese tipo, dice, de procedimiento, la sangre está siendo purificada todo el tiempo, ¿no? Ese es uno, ¿no? Tratamiento igual cuando es trasplante del riñón, ¿no? Se trata de una cirugía, lógicamente, ya una cirugía mayor, que se realiza ¿no? el órgano para poder hacer el trasplante del riñón, ¿no? Como hace un momento les decía, puede ser por un trasplante, ¿no? vivo o por un trasplante del cadáver, ¿no? Complicaciones, ¿no? Uno, la anemia, ¿no? Debido al déficit de eritropoyetina fabricado por los riñones, que puede el paciente presentar anemia, ¿no? Muchos de los pacientitos renales tienen anemia, ¿no? Lo otro es insuficiencia cardíaca congestiva con edema de pulmón, ¿no? ¿Esto a qué? Debido a la hipoperfusión del riñón, lo que va a provocar un aumento de la demanda y aumento del gasto cardíaco en sí, ¿no? Y por último, la muerte, ¿no? Que vendría a ser ya una falla renal, ¿no? Del paciente, ¿no? Lógicamente, ¿no? ¿Cuáles son los cuidados de enfermería que se tiene que realizar? ¿No? Primero, el apoyo emocional y psicológico al paciente, ¿no? Siempre estar con el paciente, hablar al paciente, ¿no? ¿No? Y lo otro es la administración de medicamentos, ¿no? Que ya están prescritos, ¿no? Lo otro, brindar siempre la comodidad y confort al paciente, ¿no? Valorarle el estado nutricional del paciente, ¿no? Administrar sus suplementos, ¿no? Ya sean de hierro, ácido fólico, de vitamina al paciente, ¿no? Lo otro, control de funciones vitales, ¿no? Control de peso del paciente, control estricta de orina, cantidad y color, ¿no? Para hacer un balance hidroelectrolítico estricto, ¿no? Verificar dieta e ingesta de líquidos, ¿no? Si es posible administración de oxígenos, ¿no? Si es que fuera necesario, ¿no? Administrar oxígeno, ¿no? Vigilar la posible aparición de signos de sobrecarga que podrían ser edemas en pies, piernas, zona sacra y alteraciones de los ojos. Lo otro, mantener un registro adecuado de ingreso y salida. El balance hidroelectrolítico estricto, ¿no? Valorar la hidratación del paciente, mantener en reposo absoluto del paciente situaciones graves. Una vez pasada esta, procurar la deambulación precoz, dice, ¿no? Buscar signos y síntomas de infección, ¿no? Si el paciente presenta fiebre, tomar las medidas adecuadas para mantener la integridad de la piel cuando hay cambios frecuentes en la posición del paciente, ¿no? Entonces se debe cuidar que no haya lesiones cutáneas, ¿no? Para que no puedan formar úlceras por presión, ¿no? Valorar el nivel de conciencia del paciente, ¿no? Siempre ir valorando su nivel de conciencia, ¿ya? Y comunicar de inmediatamente si hubiera algún cambio en el estado mental del paciente, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pequeña resumen dentro de lo que es la diferencia de la insuficiencia renal aguda y crónica, ¿no? Entonces, cuando decimos insuficiencia renal aguda, decimos de que es una pérdida repentina de la capacidad de los riñones para eliminar los residuos y concentrar la orina sin perder electrolitos, ¿no? Entonces, esa es la definición de la insuficiencia renal aguda, ¿no? Y cuando es una insuficiencia renal crónica, no decimos de que es la pérdida gradual y progresiva de la capacidad de los riñones para eliminar desechos, concentrar la orina y conservar los electrolitos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica,
¿no? Causas de la insuficiencia renal aguda, ya habíamos desarrollado, que son necrosis tubular aguda, ¿no? Una disminución del flujo sanguíneo, trastornos de causas de coagulación dentro de los vasos, ¿no? Que podría haber, infección que ocasiona el riñón y otras complicaciones del embarazo que también puede conllevar a eso, ¿no? Y las causas de la insuficiencia renal crónica tenemos la diabetes, la hipertensión arterial, el glomerulonefritis, enfermedades hereditarias, malformaciones y también las infecciones urinarias, ¿no? Que también es otro factor, ¿no? Síntomas de la infección renal aguda, ¿no? Heces con sangre, mal aliento, ¿no? Dolor que puede ser en el lado que está el riñón con ese problema de insuficiencia renal, el sabor metálico, hinchazón generalizada, oliguria, nicturia y anuria que podría darse, ¿no? Y los síntomas de la insuficiencia renal crónica tenemos las náuseas y los vómitos, aliento a harina, dolor de cabeza, aumento de la presión arterial, igual sabor metálico, hinchazón de pies y tobillos, aumento o disminución de la orina, ¿no? Entonces, dentro de los signos, de los síntomas de los pacientes con insuficiencia renal aguda y insuficiencia renal crónica, ¿no? Dentro de los diagnósticos de la insuficiencia renal aguda tenemos el examen clínico completo, examen de sangre, ecografía abdominal, las tomografías o la resonancia magnética, ¿no? Insuficiencia renal crónica, análisis de orina, análisis de sangre, ecografía renal y la tomografía renal, ¿no? Tratamiento de la insuficiencia renal aguda, dieta, restricciones de líquidos, antibióticos, ¿no? Diuréticos, ¿no? En su efecto, la diálisis, ¿no? Y el calcio, ¿no? Y los tratamientos dentro de la insuficiencia renal crónica tenemos la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, trasplante de riñón, administrar hierro y restringir consumo de sal, ¿no? Complicaciones de insuficiencia renal aguda, tenemos insuficiencia renal crónica, daño al corazón o al sistema nervioso central, ¿no? Otra enfermedad terminal renal que podría ser una hipertensión arterial de igual forma y la pérdida de sangre por los intestinos, ¿no? Entonces eso dentro de las complicaciones de la insuficiencia renal aguda, ¿no? Prevención, ¿no? La prevención más importante dentro de ello es, ¿no? Regular, pues, ¿no? Los trastornos como la hipertensión arterial, ¿no? Lo otro, en la insuficiencia renal crónica, evitar el aumento de peso, realizar ejercicios, dejar de fumar, limitar consumo de alcohol, evitar cantidad de medicamentos y la dieta, ¿no? Hacer una dieta estricta, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es básicamente dentro de la insuficiencia renal crónica, ¿no? Ahora vamos a ver la insuficiencia renal crónica terminal. O sea, la primera vimos